Robert Ogier fue apresado, atado y finalmente conducido a una pequeña habitación. Una banda de profesionales entró en la habitación. Uno de ellos trató de convencerlo de que cambiara de religión. Mark Levitt fue secuestrado, atado. Le pusieron una capucha en la cabeza y lo llevaron a un pequeño desván. También fue visitado por profesionales que se esforzaron por cambiar sus creencias religiosas, básicamente acosándolo e interrogándole en turnos de 6 horas. La historia de Robert Ogier se encuentra en el libro de los mártires de Foxe y describe eventos que ocurrieron en Francia en 1556. Los profesionales eran inquisidores religiosos. La pequeña habitación era su celda. La historia de Mark Levitt fue publicada por Associated Press y describe eventos. Eso sucedió en los Estados Unidos en mayo de 1978. Hay, por supuesto, algunas diferencias. Más tarde, Ogier fue quemado en la hoguera. El señor Levitt finalmente escapó. Ogier fue víctima de una de las muchas inquisiciones en toda Europa a raíz de la Reforma. Estas inquisiciones se han convertido en sinónimos de terror diabólico. El señor Levitt, por otro lado, fue secuestrado por desprogramadores. Los desprogramadores son personas, generalmente contratadas por los padres de un hijo adulto, que literalmente secuestran a los hijos o hijas de sus clientes, los aíslan de su grupo religioso e intentan persuadirlos para que abandonen su religión. En el caso del señor Levitt, sus captores lo amarraron, lo vendaron los ojos, lo subieron a un automóvil, lo cubrieron con una manta y lo llevaron a una casa con una habitación sin ventana. Sus captores lo acosaron, lo interrogaron, lo llamaron antisemita y nazi. Rompieron copias del Nuevo Testamento frente a su cara y le arrojaron los pedazos. También le metieron pedazos en las orejas y la boca. Dean Kelly, presidente del Consejo Nacional de Iglesias, llama a la desprogramación la violación más grande de la libertad religiosa en el país en una generación. La desprogramación no es, en la desafortunada frase de un profesor de derecho, una forma de terapia de encuentro maratónica. En realidad, no es diferente de una inquisición medieval. Un individuo es encarcelado a la fuerza y sometido a presión por parte de su captor para que renuncie a sus creencias religiosas actuales. Cierto, después de que los desprogramadores usan la violencia y la coerción para aislar a su víctima, no usan, según se informa, la tortura real para obligar al cautivo a cambiar sus creencias, pero los casos de violencia son comunes. De hecho, algunas cuentas de desprogramación se leen como tramas de una película de terror barata. Joan Bradley, por ejemplo, fue secuestrada, encerrada en un pequeño baño, despojada de su ropa y gritada. Le quitaron sus libros de oraciones. Las cuentas de su rosario estaban dañadas. Ella era miembro de los Hare Krishnas, pero tales indignidades también podrían habérsele hecho a una monja católica. O considere este relato. Walter Robert Taylor fue secuestrado y llevado a una habitación de hotel por desprogramadores. Él los llama matones. Allí abusaron de él y lo mantuvieron sin comer ni dormir lo suficiente. En un momento, lo sujetaron corporalmente mientras el escuadrón de matones le arrancó la ropa monástica. Taylor no era un Muni o un Hare Krishna, era monje en un antiguo monasterio católico. La Iglesia Católica Antigua es una de las ramas de la Iglesia Católica Romana. De hecho, la desprogramación no se ha limitado a los miembros de los llamados cultos. El señor Taylor, como se acaba de mencionar, pertenecía a la Iglesia Católica, aunque a una parte que se separó de Roma en el siglo pasado. El señor Levitt era miembro de Judíos por Jesús, una parte del protestantismo evangélico dominante. En otro caso, un miembro de una congregación episcopal, con buenos antecedentes en la Iglesia Nacional, fue objeto de desprogramación. El editor de
Eternity, una de las principales revistas evangélicas, ha comentado: me pregunto, ¿quién será el próximo Young Life? Youth for Christ? ¿Qué hay de tu propia iglesia? Los individuos sujetos a desprogramación tampoco son el tipo de personas que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Algunos se encuentran entre las personas mejor educadas de Estados Unidos. Una de las víctimas era un psicólogo adinerado. Otro, un estudiante de Derecho de la Universidad de Fordham, que había estado en Yale. Muchas víctimas son personas que fueron lo suficientemente brillantes como para ser aceptadas en las universidades académicamente más exigentes del país. El argumento habitual a favor de la desprogramación es que las sectas reclutan por lavado de cerebro y los individuos que se unen a tales religiones no lo hacen realmente por libre elección. En primer lugar, la desprogramación ya se ha utilizado contra personas que se unieron a iglesias cuyas prácticas de reclutamiento eran completamente respetables, la católica y la episcopal, por ejemplo. En segundo lugar, incluso aquellas religiones que tienen las prácticas de reclutamiento más discutibles, me vienen a la mente los Moonies, no obligan a las personas a quedarse, siempre pueden irse. Por lo que entiendo, si asistes a un retiro o reunión de Mooney, es posible que te presionen psicológicamente intensamente para que no te vayas, pero nadie impedirá que te vayas a la fuerza. Sin embargo, los desprogramadores usan la fuerza. Secuestran corporalmente a sus víctimas, las llevan a una habitación y les impiden salir a la fuerza. La sociedad occidental se enorgullece de su tolerancia. La persecución religiosa fanática, quemar personas en la hoguera porque creen de manera diferente a la mayoría de la comunidad, supuestamente es cosa del pasado. Y sin embargo, tenemos en un mundo que tolerará casi cualquier cosa en el área de los estilos de vida. La desprogramación, una práctica brutal, idéntica en especie, si no en grado, a lo que sucedió en lo peor de la Edad Media. No debería sorprender a quienes toman en serio la profecía bíblica. Cristo, refiriéndose expresamente al tiempo cercano a su regreso, predijo que en una era de persecución, sus seguidores también serían perseguidos. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y hambres y pestilencias. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Lucas 21:12. Cristo aquí está describiendo una persecución general de su iglesia justo antes de la gran tribulación que precede a su regreso. El libro de Apocalipsis también predice tal persecución religiosa, incluso el martirio real en los últimos días. Y cuando Él, el Cordero, es decir, Cristo, abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran aún un poco de tiempo, hasta que se cumpliese lo de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Con el ataque a la Iglesia de Dios por parte del fiscal general de California, el comienzo mismo de esta persecución ya ha comenzado en los Estados Unidos. Si bien, que yo sepa, ningún miembro de la Iglesia de Dios ha sido víctima de desprogramación. La aceptación generalizada de la desprogramación se suma al clima general de opresión religiosa. La sociedad ha llegado a dar por sentadas las creencias religiosas. La idea misma de desprogramar evidencia el desprecio por la libertad religiosa. De hecho, la religión misma. Por ejemplo, Ted Patrick, el desprogramador más renombrado del mundo, es claro acerca de su desprecio por la libertad religiosa. Y créalo o no, la desprogramación se puede hacer incluso con sanción judicial. Padres no les gusta la nueva religión de sus hijos. Acuden a un tribunal y convencen al juez de que ponga a sus hijos en tutela. La teoría
legal detrás de las tutelas es que la persona no puede cuidar de sí misma, por lo que otra persona debe manejar su vida por su propio bien. Se puede ordenar una tutela sin que la persona a la que se le quitan los derechos sepa lo que está pasando. En un caso, los padres convencieron al juez a través del testimonio de un psiquiatra que nunca había visto a la persona en cuestión. Observe los espeluznantes paralelismos con el ataque del fiscal general a la Iglesia de Dios. Una tutela es como la sindicadura que se impuso en los primeros meses de 1979 a la Iglesia. La persona pierde sus derechos y se encuentra totalmente bajo el control de alguien designado por un tribunal, así como a la Iglesia se le negaron sus derechos y se la puso bajo el control de alguien designado por un tribunal. Una tutela supuestamente se hace por el bien de la persona, independientemente de lo que ella misma pueda pensar al respecto. De la misma manera que la sindicadura impuesta a la Iglesia se justificó diciendo que era por el bien de la Iglesia. Como en los tribunales supieran mejor que los individuos o las iglesias mismas lo que es bueno para ellos. Y a menudo a la persona que está a punto de perder sus derechos se le niega incluso la oportunidad de presentar su versión del caso. Y puede haber un paralelo más, quizás el más escandaloso de todos. Harry Statos, columnista de un periódico de Bunny, el New York News World, ha denunciado que ha habido casos en los que se ha sobornado a jueces para que firmen tutelas. Como han descubierto los lectores de mi libro Contra las puertas del infierno, aparecen extractos en este número, la codicia motivó de manera similar a los personajes principales que intentaron imponer la sindicadura a la Iglesia de Dios. La desprogramación ha preparado el escenario para una persecución religiosa más generalizada, profetizada por la Biblia. El hecho de que hoy haya tribunales que lo toleren revela lo cerca que está realmente el tiempo de la persecución religiosa. Cristo dijo: «Llega la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios». Juan 16:2. Ya ha llegado el momento en que quien os rapta y os atormenta cree que os hace un favor.